Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, escritor creativo, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 384 del podcast Vivir de Escribir, en donde vas a descubrir cómo hacer el tiempo para comenzar a trabajar en tus objetivos. Este es un episodio patrocinado por mis cursos Escribir con Fluidez y Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso, y estoy grabando este episodio el día viernes 4 de octubre y son justamente las 11:45 de la mañana. Hay días en los que nos encantaría estar concretando metas que tal vez en este momento no estamos llevando a cabo porque pensamos que no tenemos tiempo para ellas, porque se presenta una situación urgente que tenemos que atender de último momento, o simplemente nuestra vida está llena de una rutina de la que no podemos despegarnos. El problema empieza cuando lo importante se vuelve una prioridad y tienes que atender las dos cosas al mismo tiempo. En mis años de emprendedor me he planteado metas que pues son importantes, pero por alguna cosa u otra no comienzo porque me empezaba a vender la idea de que no tenía tiempo. Y por eso en este episodio que he preparado y que la verdad llevo un tiempo preparando porque me moría de la emoción de platicar contigo sobre esto, y es cómo empezando con pequeños pasos puedes tener la seguridad de que puedes concretar tus objetivos mucho más grandes. Pero antes de comenzar con este episodio, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que he estado haciendo en esta última semana. Fíjate que ha sido una semana muy activa. Estoy bien emocionado porque ya te quiero revelar un proyecto en el que he estado trabajando con mucho amor durante estos últimas semanas. Pero antes quiero contarte que este martes salió el capítulo número 2 de la miniserie que estoy escribiendo y que estoy dando a mis lectores, que se llama El silencio de los espejos. ¿Ok? Es una serie de fantasía mezclada con misterio sobrenatural. La verdad estoy muy emocionado escribiéndola. Ya tengo el final. Estoy escribiendo los capítulos cada semana y estoy bien emocionado con esta historia porque está conectada también con el libro que viene, pero digamos no es necesario que la leas. Es más que nada, digamos, como una historia complementaria, pero también te das cuenta de muchas cosas que van a pasar más adelante y pues digamos como que alimenta esa curiosidad por saber más acerca de este tipo de tramas. A mí la verdad me emociona mucho estar escribiendo esta historia. A pesar de que no es necesario leerla, pues sí suceden cosas que son importantes y que se van a hacer mención en el próximo libro y enriquece toda la trama y la narrativa del círculo protector, que es lo que a mí me interesa. Para cuando salga este episodio, el capítulo 3 va a estar saliendo, así que me da mucha emoción porque la revelación que sigue después del capítulo 3 es la portada de La maldición de la bruja ancestral, así que me muero de la emoción. Por otro lado, quiero anunciarte que este pasado martes también hice un anuncio muy importante. Se viene el Círculo Protector a Spotify en formato podcast, audiolibro narrado directamente por mí. Es decir, a partir del próximo 18 de octubre voy a empezar a publicar los capítulos de El Círculo Protector, empezando con Secretos del Pasado, narrados por mí, y la verdad me da mucha emoción porque ya comencé a narrar los primeros capítulos, me falta editarlos, pero estoy bien emocionado con este proyecto porque el que disfrutes de esta historia que digamos está en formato audiolibro en Google Play, pero es un formato autonarrado, sí, es un audiolibro autonarrado.
En esta ocasión yo estoy narrando la historia y la verdad es que ha sido bien divertido, ha sido bien interesante, ha sido también para mí desafiante y además de eso me ha permitido así como que encontrar ese tono de voz con el que me siento cómodo para estar narrando las historias y que sé que me puede ayudar también a mí como podcaster, como narrador. Así que me moría de la emoción por revelarte esto. Es un proyecto en el que llevo trabajando hace ya unos meses. Lo estaba concretando, estaba planeando toda la subida de los episodios, que va a ser de forma semanal, cada semana, cada viernes se va a subir un capítulo nuevo, así que estoy muy emocionado, ¿sí? Empezamos el 18 de octubre con los primeros 2 capítulos de Secretos del Pasado, que ya por ahí tengo listos, solamente me falta editarlos, así que ya te avisaré cuando estén listos por si te interesa leer y disfrutar de este tipo de historias. También quiero contarte que ya solicité la portada de La Maldición de la Bruja Ancestral, ya está el diseñador trabajando en ella. Te lo mostraré en este podcast cuando sea el momento para que veas cómo quedó. Afortunadamente, como ya es un formato de video podcast, ya puedo mostrártela. Así que, bueno, me da mucha emoción. Así que eso es un poco de lo que he estado haciendo en esta última semana. Así que ya que te puse al tanto ahora sí, vamos de vuelta al episodio. En estos últimos meses he estado trabajando en algunos objetivos que llevaba mucho tiempo postergando y la verdad es que no me daba el tiempo para comenzar porque me daba miedo hacerlo mal, me daba miedo comenzar de la forma equivocada. Y yo cuando pienso en el fracaso, digamos, de esos objetivos, concluyo que no tenía sentido pensar en ello. ¿Cómo puedes pensar en equivocarte? Algo en lo que ni siquiera has comenzado a trabajar. Es un pensamiento catastrófico que viene de repente y a mí me sucedió cuando empecé a grabar este podcast. Como era la primera vez que tenía un proyecto de esta magnitud y nunca lo había hecho, pues la verdad me daba miedo equivocarme y siempre me equivoco cuando estoy grabando este podcast, pero afortunadamente existe la edición y esa era la razón por la que nunca comenzaba. Desde principios del 2021 estaba con que lo voy a iniciar, voy a comenzar y de alguna forma u otra no lo concretaba. E igual me pasaba con algunos otros objetivos. Y afortunadamente lo que a mí me ayudó mucho a iniciar este podcast fue la experiencia que tenía previamente de hacer webinars, de mostrarme hablar frente a una cámara, de grabarme a mí mismo. Entonces eso definitivamente ayudó mucho a vencer como que estas resistencias, pero la verdad es que no me daba el tiempo y eso era una de las cosas que a mí me frustraba mucho. Y fíjate, hablando de objetivos a largo plazo, una de las cosas que yo como autor tengo que cuidar mucho es la congruencia en mis historias, sobre todo si dentro de mis planes está escribir toda una serie o crear un universo complejo de personajes, de historias, etcétera. Y en mi caso, esta es una de las metas que he estado trabajando desde hace 2 años. He estado documentando absolutamente todo. Y como yo sabía que era bastante complejo y que llevaba mucho trabajo, pues no comenzaba. Y esto de alguna forma me estaba deteniendo. Y esto me lleva a recordar mis tiempos como consultor de procesos cuando era empleado en mi último trabajo, que fue por ahí del 2015. Cuando era yo consultor de procesos, solamente trabajaba en los proyectos que me asignaban, los proyectos que más podían beneficiar a la compañía para la que estaba trabajando en ese momento, que eran importantes. Sin embargo, a mí lo que me frustraba era que se le diera prioridad a lo urgente y pues que se dejara en segundo plano todo lo que yo estaba haciendo como consultor de procesos, porque yo decía, por algo me contrataron, por algo me tienen aquí, pues entonces denle prioridad a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces era frustrante, me molestaba, sobre todo porque las reuniones en las que yo hacía levantamiento de información, que es como hacer lluvias de ideas en el mundo de la escritura, siempre terminaban canceladas la mayoría de las veces. Yo recuerdo que me llegaban los correos de cancelación y me frustraba mucho. Y una vez recuerdo que pasé hasta un mes sin hacer absolutamente nada, más que reportes que tenía que enviar, porque los proyectos más importantes habían sido cancelados y solamente se le estaba dando prioridad a lo que era urgente. Entonces, como emprendedor, trato siempre de trabajar en lo importante, en priorizar qué es lo más importante para mí. Por ejemplo, yo sé que tengo que en este momento estar grabando para mi podcast, sé que tengo que cuidarme, sé que tengo que estar creando nuevas ideas de forma semanal para mis libros.
Es parte de mi emprendimiento, por lo que siempre tengo que estar aprendiendo y experimentando estrategias nuevas. Pero tuve años en los que siempre estaba trabajando solamente en lo urgente, como dar webinars, y dejaba en segundo plano mis libros. Tengo que dar este webinar el próximo jueves, así que solamente me voy a dedicar a eso. Entonces, estas eran una de las cosas que yo me vendía semanalmente y me la pasaba toda la semana trabajando en preparar ese webinar y no había otra cosa que existiera más y los libros quedaban en segundo plano. Porque mi mente estaba enfocada en lo urgente, es decir, dar este webinar, compartir con la gente toda técnica de escritura, de publicación de libros, y no tiene nada de malo, pero el tema es que yo no me daba el tiempo para lo importante, que era seguir escribiendo nuevos libros, porque yo tenía una audiencia ya establecida desde Secretos del Pasado, que querían seguir disfrutando de más historias del Círculo Protector. Así que en ese tiempo yo recuerdo que me tardé hasta 8 meses en lanzar El Misterio de la Máscara. Recuerdo que quería que la tierra me comiera, porque te imaginas a los nuevos lectores que estaban esperando la segunda parte, que tuvieron que esperar hasta 8 meses. Entonces, ahora imagina a todas esas personas que se leían el libro en 2 o 3 días. Al ponerme en su lugar, yo me siento frustrado y con el hype a todo lo que da. Y fíjate, pasé varios años con la atención bastante baja porque solamente me estaba enfocando en lo urgente. Creo que este es un error que muchos emprendedores cometemos en su momento, porque tu trabajo es medir lo que vas haciendo y establecer posibles mejoras que tengas que implementar en el corto y mediano plazo o con el paso de los días. Entonces, ¿qué es lo que puedes medir como emprendedor? La frecuencia con la que estás publicando un artículo nuevo, por ejemplo, si te estás dedicando al blog, si tu webinar tuvo ventas o no y qué pudo haber pasado para que no tengas ventas. También cuánto te tardaste en escribir un cierto número de palabras, por ejemplo, ayer o el día de hoy. El rendimiento de tus anuncios, si es que te estás publicitando en internet. No se puede mejorar algo que no se mide. Entonces, eso es clave para un emprendimiento y tenemos que llevar nuestras propias métricas para poder seguir mejorando. Muchas veces el éxito de un negocio digital va a depender muchísimo de qué tan bien lleves tus números, es decir, tus estadísticas, y qué tan bien tus potenciales lectores se convierten en fieles lectores. ¿Te fijas en lo importante que es esto? Debes tener bien claro cuáles son tus objetivos a largo plazo y verlo como un metaobjetivo, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Quieres bajar tantas tallas en tanto tiempo. Por eso tienes que ser muy específico al establecer los números que deseas lograr. Lo más común es que en el cambio de tallas o en la reducción de tallas, uno de los resultados que yo personalmente te puedo compartir fue un cambio de hábitos, que a final de cuentas te ayuda a sostener un estilo de vida saludable. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Perdí muchos kilos, perdí tallas, perdí grasa, pero también gané la voluntad para mantener estos hábitos y definitivamente me sentía muy feliz con este nuevo estilo de vida, y esos son resultados que yo personalmente adoro y me encanta de este proceso. Si eres escritor, planea cuántos libros quieres escribir al año, pero para eso es muy importante que sepas exactamente cuánto tiempo te lleva escribir un libro. Si un libro es tu objetivo a largo plazo, enlista todas las actividades que vas a realizar para poder escribir ese libro. Por ejemplo, una de esas actividades es hacer el tiempo para escribir tu libro o hablar con tu familia para mostrarles la importancia que tiene tu libro y pedirles que no te interrumpan cuando estés escribiendo, que es súper importante. La verdad es que tenemos tiempo para todo. El problema es que no nos damos ese tiempo porque no nos comprometemos con nosotros mismos a lograr el objetivo. Puedes comenzar a trabajar en tu objetivo a largo plazo dedicando solamente 10 minutos al día, que fue justamente yo lo que hice. Empecé a leer mis libros capítulo por capítulo y fui enlistando las ideas más importantes, anotando características de personajes capítulo por capítulo,
pero esto lo hice dedicando solamente 10 minutos al día o leyendo una escena o 2 escenas por día, pero tenía que comenzar de una forma u otra y poder medir esos avances en el sentido de decir, el día 1 leí el capítulo 1 o la mitad del capítulo 1, el día 2 terminé el capítulo 1, el día 3 continué con el capítulo 2, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el libro número 8, que es en el que voy en estos momentos. Entonces es muy importante que plantees de qué forma puedes comenzar a trabajar en tus objetivos, hacer toda una lista de mini metas. Es como si tomaras el metaobjetivo. Si tu metaobjetivo, por ejemplo, es llegar a muchas personas con tus libros o con tu podcast o con tus contenidos, tienes que hacer una lluvia de ideas y determinar de qué diferentes formas puedes impactar a esas personas, ¿ok? Si, por ejemplo, es a través de un libro, bueno, pues para escribir un libro primero hay que hacer el tiempo, primero hay que decidir qué tan largo va a ser el libro, decidir el género o la idea principal del libro. Y de esa forma vas desgranando todas estas pequeñas metas en más pequeñas metas para que puedas llevarlas a cabo en el día a día y de esa forma logres el objetivo meta o el objetivo principal, que en este caso es escribir el libro, que está alineado con el propósito de llegar o impactar a más personas. Así que cuéntame en los comentarios si estos consejos te fueron útiles y si así fue, entonces comparte este episodio con otras personas para que de esa forma también puedan inspirarse y les pueda ayudar a concretar sus objetivos literarios. En el próximo episodio vamos a tener como invitado al escritor Roberto Martínez Guzmán, autor del libro La suerte de los idiotas y El ego de los tontos. Así que si te gustan las novelas de intriga y novela negra y estás interesado en escribir una novela de estos géneros y quieres aprender de uno de los autores más vendidos de Amazon, entonces te recomiendo que no te pierdas esta entrevista. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio, ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Apoya el podcast en Patreon y obtén acceso a los episodios por adelantado, contenidos exclusivos y promociones en nuestros cursos para autores. Todo lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/Checo Martínez. Checo es con C y K antes de la O. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.